Hoy en Preparando Gobierno Mundial, parte número 142, vamos a centrarnos exclusivamente sobre el tema ya tan famoso del cambio climático. Vais a ver una vez más cómo el Vaticano está moviendo sus fichas, mientras a su vez se están dando unas estadísticas verdaderamente caóticas. Vamos a empezar. Pues bien, empezamos con esta imagen de portada, que es básicamente todo lo que está perjudicando a este mundo. Para que me entendáis, salvo guerras y terrorismo y estas cosas, todo el resto en imágenes ya lo veis por vosotros mismos. Pero hay alguien que sí está observando esto de muy cerca porque le interesa, cómo no. Laudato Si, porque en el fondo todo tiene que ver con Laudato Si. Movimiento Laudato Si, una realidad consolidada que se renueva. Sí, hay una renovación en esto. Vamos a ver en qué consiste. Era noticia del 29 de julio de este año 2021, hace ya unos días. A partir de hoy, el Movimiento Católico Mundial por el Clima cambia de nombre. El clima y la ecología integral en primer plano, pero también el compromiso internacional y la inspiración constante para la acción de la encíclica del Papa Francisco sobre el cuidado de la casa común. El director ejecutivo, el argentino Tomás Insua, habló a Vatican News de un camino sinodal que pretende llevar a la organización fundada en 2015 hacia una conversión ecológica más profunda. Como no lo era bastante, ahora tendrá que serlo más. Inspirar y movilizar a la comunidad católica para cuidar nuestra casa común y lograr la justicia climática y ecológica. Estos son los objetivos de la nueva etapa que se abre para el Movimiento Católico Mundial por el Clima, que desde hoy cambia su nombre por el de Movimiento Laudato Si. ¿Ya lo veis? Directamente. ¿Qué tiene que ver todo el tema de cambio climático? Pues lógicamente ahora ya es descarado. Directamente se implica con el nombre Laudato Si, la encíclica del Papa que iba de todo esto. Fijaos cómo todo se viene preparando con años de antelación para que cuando haga falta se dé el golpe sobre la mesa. Sigamos. El nacimiento hace 6 años. Fundado en 2015 por un grupo de 17 organizaciones católicas y 12 exponentes de instituciones académicas y de la sociedad civil de todos los continentes, comprometidos a ayudar a los fieles a responder a las exhortaciones de la encíclica del Papa Francisco sobre el cuidado de la casa común, publicada ese mismo año, el movimiento cuenta ahora con más de 800 entidades. En los últimos tiempos ha realizado un camino de discernimiento de más de 18 meses, explica Tomás Insua, cofundador y director ejecutivo del movimiento a Vatican News. Una reflexión sobre la identidad, la misión, el nombre y las estructuras. El nombre anterior, continúa, era demasiado largo y difícil de recordar. Pensando en el trabajo de conversión ecológica y ecología integral que invoca Laudato Si y que cataliza nuestro trabajo, en colaboración con varios socios eclesiales decidimos llamarnos Movimiento Laudato Si, tras examinar una lista de 25 posibles nombres. Lorna Gold, presidenta de la Junta Directiva, que ha presentado la noticia de hoy en un encuentro online, destaca cómo es importante señalar que la misión se amplía para incluir el concepto de justicia ecológica, basado en el espíritu de Laudato Si, en el que todo está conectado. La encíclica del pontífice, añade Insua, es el fundamento de todo lo que hacemos y organizamos, desde la semana Laudato Si hasta el curso de animadores Laudato Si, desde nuestros círculos hasta los estudios específicos. Un compromiso que no se ha interrumpido nunca, ni siquiera durante la emergencia de la pandemia, hasta el punto de que ahora contamos con unos 25.000 animadores de Laudato Si en el mundo, personas que en su mayoría están implicadas en realidades parroquiales, asociativas y religiosas, pero también personas corrientes que sienten la llamada a la ecología integral de manera especial, poniéndose al servicio de sus comunidades. Líderes de la ONU. Hay mucho que hacer, sobre todo hoy. En este año concreto, tenemos que centrarnos en las próximas grandes cumbres de la ONU, dice Insua, refiriéndose a la Conferencia de la ONU sobre Biodiversidad, COP25,
prevista del 11 al 24 de octubre en China, y a la Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático, COP26, en Glasgow, del 31 de octubre al 12 de noviembre, antes de la cual habrá también un encuentro Fe y Ciencia, hacia la COP26, el 4 de octubre en el Vaticano y Roma. Una vez más, ya veis quién está abanderando absolutamente toda esta cuestión. Es el líder moral de este mundo, o así lo tildan. Y como es lógico, todo el tema del cambio climático, medio ambiente, hace años que se ha venido preparando. Y ya veis que por ningún lado se habla de las armas geofísicas, las que han sido capaces de alterar tantas cosas y lo siguen haciendo. La resolución de la ONU en 1970 y pico no sirvió de mucho, diciendo de que eso, que se olvidaran, que lo aparcaran totalmente. Todos los países prácticamente firmaron, pero a la hora de la verdad todo se ha seguido haciendo igual. Pero de esto los medios públicos, como siempre, no dicen nada de nada. Gracias a Dios pudimos presentar esos datos en las conferencias allí, en Costa Rica, cuando estuvimos presentando esa línea de conferencias que tenían que ver con toda esta cuestión. Si no las habéis visto, miradlas, por favor, porque vais a ver todo lo que no nos cuentan al respecto y os vais a dar cuenta de cómo se ha venido fraguando esto, y no es solo porque nosotros contaminemos, no es solo porque nosotros tengamos una vaca que haga sus cosas y resulta que por eso el CO2 se dispara también, y tantas cosas más. Bien, pues ya veis, el Vaticano viene trabajando con esto desde hace años. La encíclica del Papa, lógicamente, sale en el momento oportuno, como era de esperar. Primero se trabaja la cuestión para poder mostrar una solución al mundo. Y la ONU, cómo no, se adhiere a ello. Pues, ¿qué va sucediendo? Conferencias continuas sobre el tema de biodiversidad, sobre cambio climático, y el papado siempre allí. Pero mirad, esta vez incluso, después de estas dos enormes conferencias que se van a realizar sobre estos temas, la COP15 y la COP26, uno en China y el otro en Escocia, antes se produce algo también, ese encuentro Fe y Ciencia hacia la COP26. Una vez más, como no, Vaticano, Roma, en todo ello. ¿Cuántas veces hemos venido diciendo durante tantos años que irían juntando fe y ciencia? ¿Y cuántas veces hemos ido demostrando que eso está pasando y ahora aún lo veis más claro delante vuestro? ¿Por qué podíamos decir eso? Porque es lógico, las profecías apuntan a que van a ir de la mano en conjunción y todo el mundo va a quedar impregnado de la filosofía católica romana, básicamente, como no, vaticana de arriba abajo, que no sirve a los intereses de Dios, sino a lo del diablo de lleno, pero tan bien camuflado para que todo el mundo se adhiera a ello y caiga de cuatro patas. Todo se va produciendo, todo. Y ya sabéis cuál es el fin de todo esto, ¿no? Sí, cuando se demuestre que este mundo ya no tiene solución por ningún lado y que haga falta un paso más aún por dar, lo que ya han planteado de que es necesario que haya un día de reposo para que todo esto se mitigue, pues evidentemente será el domingo en su imposición, a través de Estados Unidos, como no ha apretado, no solo por el protestantismo, sino sobre todo por la bestia vaticana, y en consecuencia el mundo aceptándolo de pleno. Y eso es lo que se nos viene encima. Y Satanás, para conseguir eso, mirad las vueltas y pasos que llega a dar, moviendo absolutamente cada tecla de este enorme piano para llevar a tocar esa nota que verdaderamente va a suscitar que por fin el Señor actúe de lleno en este mundo. Pero bien, sigamos. Las grandes cumbres de la ONU, reflexiona el director ejecutivo del movimiento Laudato Si', tienen el objetivo de reunir a la familia humana para actuar urgentemente ante estas grandes crisis. Los científicos nos dicen que son aún más urgentes año tras año. Hay tantas señales, los incendios en Cerdeña, el calor récord y los incendios en Canadá,
la sequía en Madagascar, el grito de la tierra y de los pobres que es aún más fuerte. Así que es necesario actuar. Nosotros en el movimiento, anunció, estamos ayudando a animar una iniciativa concreta. Planeta sano, gente sana. Es una petición con más de 200 realidades católicas para lanzar un llamamiento a los participantes en las cumbres de la ONU. Será una de nuestras prioridades en los próximos meses y especialmente durante el tiempo de la creación, que comienza el 1 de septiembre. Recordad que ya estuvimos tratando sobre esto, ¿eh? Comienza el 1 de septiembre, tiempo de la creación. Y en el tiempo de la creación había algo que marcaba verdaderamente el tiempo, y no era solo el tiempo de cada día, sino verdaderamente un día de reposo. Recordadlo, porque el sábado bíblico, cómo no, para el catolicismo hay un cambio y pasa a ser el domingo, el dies solis, el día de adoración al sol, lo que será la marca de la bestia cuando se promulgue el decreto para ser aceptado por todos. Todo se viene trabajando con ese fin. ¿Aún no nos damos cuenta, en serio? ¿Aún creéis que eso son tonterías? Pedimos que se aumente el nivel de ambición en las dos reuniones. En particular, en la COP26, informa INSUA, se habla de lograr 0 emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial para 2050. Para ese año seguro que el efecto invernadero ya será otra historia porque los salvos estarán en el cielo y el resto fulminados de momento. Pero sabemos que los países más ricos, que tienen una responsabilidad histórica por siglos de emisiones, tienen una oportunidad más clara de hacer la transición para 2035-2040. Vaya, sí que les entra aquí la segunda venida de Jesús por algún sitio, ¿eh? Las palabras del Papa. Del Papa, un estímulo constante para continuar el compromiso del movimiento. Escribimos una carta al Papa informándole del proceso, pidiéndole su opinión y su bendición antes de mudarnos y cambiar nuestro nombre. Francisco, informa a Tomás Insua, escribió una breve respuesta que llegó para las vísperas de Pentecostés el 22 de mayo, tenía que ser un 22, 2 veces 11, fue una señal muy fuerte, nunca mejor dicho, Dado que este proceso se ha caracterizado por un ambiente de oración sinodal, pidiendo la luz del Espíritu Santo, el hecho de que las palabras del pontífice llegaran en la fiesta de Pentecostés fue un signo que nos motiva aún más. Las dirigió al movimiento Laudato Si, agradeciendo la misión de promover la ecología integral y la ayuda ofrecida a la Iglesia en el mundo, añadiendo un deseo para la semana Laudato Si, que estaba en curso en ese momento. Un nuevo impulso, reflexionó Insua, para vivir la Laudato Si, que no debe quedarse en un documento escrito, en un documento de biblioteca, sino en un documento vivo. Aquí veis un joven del movimiento Laudato Si en Asís. Y ahora vamos a ver un vídeo. El número 6, Sueño de Dios para la casa común. Sí, tienen vídeo incluido, cómo no. Miradlo y escuchadlo bien. Ya lo veis, es el año ignaciano, todo esto se asocia también por el pulmón de la tierra, la Amazonía, pero si os habéis fijado, cómo no, alguien está moviendo todo esto. Si mirabais bien el vídeo, a la derecha, en la parte superior de vuestra imagen, en pantalla, aparecía el símbolo IHS de los jesuitas, cómo no. Y todo por la casa común, como siempre. El bien común, la casa común, y al final será la perdición eterna común para muchos. Bien, mirad ahora, cambio climático, medidas a adoptar, y empiezan a salir aún más informes. Cerca de 14.000 científicos advierten que los signos vitales de la Tierra empeoran a un ritmo preocupante. Era noticia muy poco después de lo que hemos visto, día 2 de agosto. Los investigadores urgen a la aplicación de políticas pensadas en una transformación estructural de la economía que permitan hacer frente al aumento de catástrofes climáticas. Por tanto, esto tiene implicación en la economía, como ya vimos. Recordáis también el tema reseteo, ¿no? Alrededor de 2.800 científicos se han sumado en los últimos 2 años
a una declaración de emergencia climática firmada inicialmente por más de 11.000 especialistas de 153 países, que advierten del rápido deterioro de los signos vitales de nuestro planeta en medio de una política internacional que no se ha preocupado por hacer los cambios necesarios, señala un informe publicado en la revista Bioscience. Los especialistas sostienen que desde 2019 ha habido un aumento sin precedentes de desastres relacionados con el clima, incluidas inundaciones devastadoras en América del Sur y el sudeste asiático, huracanes en el Atlántico, ciclones devastadores en el sur de Asia y África, olas de calor récord e incendios forestales en Australia y Estados Unidos. Existe una creciente evidencia de que nos estamos acercando o ya hemos cruzado puntos de inflexión asociados con partes críticas del sistema terrestre, incluidas las capas de hielo de la Antártida Occidental y Groenlandia, los arrecifes de coral de aguas cálidas y la selva amazónica, indican los autores, calificando a los últimos acontecimientos de alarmantes. El investigador Thomas Newsom, de la Universidad de Sydney, también señaló que es preocupante el aumento de estos desastres climáticos, incluidos los récords de concentraciones atmosféricas de los tres principales gases de efecto invernadero, dióxido de carbono, metano y óxido nitroso, registrados en 2020 y 2021. La pandemia del COVID-19 ha demostrado que las caídas en la actividad humana no son suficientes para evitar un desastre climático. Necesitamos una transformación estructural de la economía, subrayó Newsom. ¿Recordáis que presentamos que ya decían que haría falta un día semanal también de parada absoluta para poder mitigar aún más los efectos del cambio climático? Un día, recordadlo. Y proponían ya el domingo, ¿cómo no? Bueno, pues todo va surgiendo, todo se está preparando, ¿cómo no? Trabajar en tres frentes. En ese contexto, para hacer frente al problema, los investigadores sugieren un enfoque político a corto plazo en tres frentes. El primero consiste en la introducción de un precio global para el carbono lo suficientemente alto como para alentar la descarbonización en todo el ámbito industrial y de consumo. Además, urgen a que se realice una eliminación gradual de los combustibles fósiles y a que se conserven y restauren los sumideros naturales de carbono junto con su biodiversidad, como la Amazonía. Qué interesante todo esto, porque ya veis que evidentemente va ligado a cuestión económica. Se sancionará, se pondrán más trabas económicas a los países que muevan más el tipo de emisiones de estas cuestiones. Y curiosamente, claro, se dice, pero es que esto básicamente lo mueven los países más pobres, son los que lo generan también. Y ellos no tienen dinero para hacer un cambio sustancial al respecto, con lo cual aún les tocará pasarlo peor. Bueno, ya veis que hay voces para todo, pero desde luego no van a parar hasta ir consiguiendo sus objetivos. Al detener la explotación insostenible de los hábitats naturales, podemos reducir los riesgos de transmisión de enfermedades zoonóticas, proteger las reservas de carbono y conservar la biodiversidad, todo al mismo tiempo, concluyó el investigador Christopher Wolf. Enfermedades zoonóticas, ya sabéis, son las que vienen cuando dicen que, por ejemplo, del pangolín o de un murciélago pasa a ser el COVID-19 para los seres humanos. ¿Por qué? Pues porque cada vez se están destrozando más las selvas, el medio ambiente que estaba sano ahora es destruido por el ser humano, y todo esto provoca que ciertos animales que viven por allí pues, puedan llegar a causar afectación al ser humano, como están diciendo que ha sucedido con el COVID-19. Pero que también a su vez, y ahora ya dicen que no, que seguramente ha habido algo más, que es manipulación, y como no, del Partido Comunista Chino. Es lo que están diciendo, claro. ¿Qué va a decir Estados Unidos y sus aliados? En fin, que lo lógico es que no van a decir que han sido ellos más Vaticano trabajando para conseguir instaurar lo que al final buscan, que es ir contra el pueblo de Dios aplicando la ley dominical. Y esto la gente ni se lo huele, no tienen ni idea de por qué están haciendo esto, creen sencillamente lo que les ofrecen. Una vez más, o conocemos la profecía bíblica o estamos totalmente
perdidos en este mundo. Bien, aún hay más datos, mirad. Los expertos alertan de que el cambio climático es irreversible. En el anterior hemos visto que prácticamente podía serlo, ahora ya es irreversible. Y han pasado solo pocos días. Es noticia no ya del 2 de agosto, sino del 9 de agosto. Pasan 7 días más y ya veis. Y señalan a los humanos como únicos responsables de los fenómenos extremos. Los humanos, ya está. Y ciertamente sí, son los humanos. Pero hablan también de las tecnologías que son capaces de hacer todo esto, que evidentemente están en manos humanas. De eso ya no dicen nada. También se habla mucho de la gran cantidad de incendios, como ahora están habiendo, sobre todo en las islas griegas, que están arrasando, y mira por dónde. Al final llegan a decir que la mayor parte de ellos son intencionados. Eso sí, claro, como hay temperaturas extremas, es más fácil que prenda todo. Claro, la mano del hombre, cómo no. Publicado el 6º informe del IPCC, la influencia humana calienta el clima a un ritmo sin precedentes en 2000 años. El informe ve probable que las temperaturas aumenten más de 1,5 grados centígrados, lo que provocará un clima extremo generalizado. La única solución a la grave situación es limitar el uso de los combustibles fósiles y frenar los gases de efecto invernadero. Y ahora vais a ver un vídeo donde los expertos alertan de que el cambio climático es irreversible y señalan a los humanos como únicos responsables de los fenómenos extremos. Pues ya veis, el mundo está alarmado por lo que está aconteciendo, ya muestran que esto es irreversible, que aún irá más, y nosotros lo sabíamos por profecía hace muchísimos años, ¿verdad? Ellen White lo dejó escrito hace más de 100 años, que esto pasaría e iría cada vez a más sin parar hasta el final, y que evidentemente todo esto va conectado a lo que Satanás busca en este mundo, desgracias para destruir, pero también desgracias para poder implementar, como no, la ley que busca, que es la ley dominical, y así tener ya la excusa definitiva para eliminar al pueblo de Dios de la tierra. Y el Señor lo permite todo esto, y dejó que quedase así escrito, profetizado que acontecería, para que la gente aún reaccionara, porque aún y así, ante todo esto, sigue habiendo la misericordia de Dios para que muchos despierten y puedan ser salvos. Pero ya, como era de esperar, Satanás se encarga que toda la ciencia y la fe vayan de la mano para llevarles a una línea de pensamiento contraria a la voluntad de Dios, para que lleguen a aceptar sus postulados, los del diablo, los del Vaticano, los del protestantismo apóstata, los del espiritismo, las sociedades secretas, que todos trabajan en conjunción para esto. Y el Señor lo va a seguir permitiendo, claro que sí. Esto es ya las preplagas, aún no son las plagas. Las 7 plagas finales de Apocalipsis van a llegar en el último año de historia de esta tierra, el último año antes del regreso de Cristo en 2031. Y esto irá aconteciendo, sí, cada vez más, pero como os digo, esto aún no son las plagas. Cuando caigan las plagas ya caen sin misericordia, porque todo el mundo habrá hecho su decisión en pro o en contra de la verdad, en pro o en contra de servir al Señor, o favorecer con todo lo que le vaya bien a quien quiere ser su dueño, que es Satanás. Y tanta gente todo esto no lo asocia para nada. Sabéis, en el fondo somos unos privilegiados porque Dios ha querido que conociésemos estas cosas de antemano. Pero somos unos privilegiados, pero tenemos una gran responsabilidad de estar advirtiendo a la gente sobre todo esto, sobre todo lo que hay en verdad y a dónde va a llevar. Y esto lo tiene que decir el pueblo de Dios, el que acepta el mensaje del 4.º ángel, el que va a decir las cosas tal como son, sin mezclas de tonterías y engaños. Muchos abrazarán la fe aún, por eso siguen aconteciendo estas cosas. ¿Cuánta gente no ha reaccionado después de apartarse de Dios o de no estar sencillamente nunca prácticamente con Él a través de COVID-19? ¿Y cuánta gente está reaccionando a través de estas desgracias? Pues todo esto cada vez afectará a más lugares, a más gentes.
y millones de personas irán cayendo. Sí, sí, no miles, millones de personas irán cayendo entre esto y guerras y tantas cosas. Y nosotros debemos seguir advirtiendo a la gente que estos son las señales de la inminente final, del inminente regreso de Cristo en 2031, no antes, en 2031. En la fiesta de tabernáculos, en otoño, es cuando volverá nuestro Señor. Pero años antes, ya sabéis, vendrá la ley dominical. Y nosotros debemos saber esas cosas. Y debemos decirle a la gente que esto aún va a continuar. Pero que no esperen a los que son creyentes que Jesús va a venir en el 2024, 25, 26, 27, 28, 29 o 30. Porque quien va a venir antes va a ser Satanás haciéndose pasar por Cristo. No llevemos a la gente a la perdición, sino a la salvación. Vaya responsabilidad tenemos. Una vez más, gracias por todo lo que seguís haciendo por nosotros, para seguir dando este mensaje, para que muchos vayan reaccionando. Dios os bendiga. Y sí, digamos fuertemente, Maranata 2031, el Señor vuelve. Preparaos ya.